Bien, vamos a compartir con Ángel Freites, quien es secretario ejecutivo pues, del Comité Empresarial China-Venezuela. Bueno, pero el vínculo con China no es solamente, Ángel, y gracias por estar con nosotros, digamos, el tema de la agenda. Hay varios temas en este sentido que vale la pena pues, abordar y también desglosar, porque hay otras circunstancias que bien vale la pena que sobre ellas podamos incidir. Fíjate, y bienvenido, Ángel, muchas gracias. Recién estuvo aquí el presidente de Conindustria, ¿no? Luigi Picella, y él hacía algunas observaciones sobre el tema de los containers, hacía algunas apreciaciones sobre el tema de lo que es la importación de productos, que ellos se sienten como productores nacionales en desventaja frente a las importaciones, sobre todo se mencionaba un poco el caso de China, en fin. Yo quisiera que tratáramos de despejar alguna serie de dudas. Habla de una competencia desleal, pide que todos tengan que pagar aranceles, tributos, etcétera, ¿no? Me gustaría entonces precisar bien las cosas, a ver qué se puede decir sobre este tema. Sí, Carlos, bueno, muchas gracias por tu espacio y por tu tiempo. Son unos temas bastante interesantes, ¿no? Aquí yo creo que hay algo muy importante mencionar o aclarar, que bueno, a raíz de esta pandemia nos ha demostrado que los efectos o las consecuencias de unos efectos que pueden ocurrir en otras partes del mundo tienen consecuencias directas en cada uno de los territorios, en este caso Venezuela. Para el caso que estás mencionando específicamente, estamos viviendo, sí, el inicio o la parte media de una grave crisis de logística y de suministros a nivel mundial. Esa crisis de logística y de suministros a nivel mundial, estamos estimando que va a afectar directamente a Venezuela en los próximos meses. Y bueno, de nuestra parte estamos preocupados porque las políticas que se están tomando últimamente creo que van a agravar mucho más la situación. Ahora, en este sentido, ¿qué ubicarías o cuáles serían las políticas que piensas que puedes perjudicar en este caso? Sí, primero tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? A raíz de la pandemia del COVID, las fábricas chinas cerraron sus puertas. Al cerrar sus puertas, la mayoría de las navieras recogieron, por decirlo así de alguna manera, sus naves y sus buques y luego, al abrir de nuevo las fábricas chinas, ya se encontraban los clientes o los mercados donde se consumen los productos fabricados en China, ahora ellos eran los que estaban cerrados. Lo que ocurrió en ese momento y sigue ocurriendo es que había una gran cantidad de contenedores que estaban llegando a los destinos, pero no eran devueltos al origen, que en este caso era China. Eso ha causado una escasez de carácter histórico y bien peligrosa, que ha afectado los costos de la logística y de los suministros. Ahora, eso ocurre por el tema de la pandemia, por el tema de la movilidad, por el tema del retorno de los buques. ¿Es la razón fundamental por lo que está ocurriendo o sencillamente porque los países se quieren quedar con los containers que llegan de China? Sí, y aquí vemos cómo se están los elementos para una tormenta perfecta y las consecuencias las vamos a vivir muy pronto. Ahora, ¿qué sería la tormenta perfecta? ¿Que sencillamente los chinos dejen de exportar hacia Venezuela? La tormenta perfecta es que en estos momentos estamos viendo como hay un incremento en los costos logísticos que supera en muchos casos el 500%. Eso, si lo agregamos a la situación de Venezuela, el bajo consumo y las últimas políticas que tomó el gobierno para revisar los aranceles, va a incrementar muchísimo los precios al consumidor final. Claro, ahí retornamos a lo que fue el planteamiento inicial, porque la industria venezolana, que de lo suyo está alicaída, está pues en una situación por la crisis como tal económica, en situación de debilidad, piensa que se abren las compuertas para comenzar a repotenciarse, a reanimarse, pero critica la importación, entre otros casos, de China, y está solicitando, por eso te lo planteaba, que se establezcan aranceles a esas importaciones que compitan de igual a igual y que no haya ventajas para las importaciones, por ejemplo, chinas, frente a lo que es el producto venezolano.
Todo lo contrario, Carlos. Yo veo que los empresarios y los industriales han solicitado al gobierno una serie de medidas, una serie de medidas bastante largas, ¿no? Ahora bien, la medida que más va a afectar al consumidor final es la medida que el gobierno está tomando. Tú dices el colocar aranceles a esas importaciones que vienen del exterior. En efecto, todos hemos observado como durante el último año o año y medio los anaqueles se han visto repletos y en muchos casos vemos sobreofertas de productos que han hecho que los precios han bajado bastante. También las importaciones de China y de Turquía han logrado que muchos de los productos que nosotros consumimos tenemos acceso a ellos pues, a unos costos bien competitivos. En muchos casos vemos incluso guerras de precios que han obligado mucho a bajar los precios al consumidor final. Las raíces o las razones por las cuales la industria venezolana y el empresariado venezolano no está compitiendo son otras las razones. Los aranceles inciden muy poco y lo observamos en otros países. Ustedes saben muy bien en materia económica y en materia de relaciones internacionales, las medidas proteccionistas nunca terminan bien y nunca traen los resultados para los cuales fueron implementadas. Sí, lo que yo entendí de lo que plantea el sector industrial es buscar un punto de equilibrio, Ángel, es decir, que se haga justicia de alguna forma, que se entienda que sin la producción nacional Venezuela no podrá reanimar su economía. Y cómo buscar, ellos dicen que no se oponen a las importaciones, eso lo decía aquí mismo donde tú estás, el propio Luigi Picella, pero que buscan un punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo alcanzar ese punto de equilibrio entre la reanimación de la industria venezolana y las importaciones que siempre van a ser necesarias? Bueno, tú lo acabas de decir muy bien, es el punto de equilibrio, pero en estos momentos, por una coyuntura internacional de carácter mundial y de carácter incluso catastrófica, es el peor momento para implementar esas medidas. O sea, tú le pedirías al gobierno que no implemente la medida de establecer tributos o aranceles a las importaciones, mientras estamos en esta situación coyuntural o situación de crisis. Lo que yo opino es que este tipo de medidas tienen que ser tomadas estudiando el entorno y estudiando un contexto más amplio y un contexto global. En estos momentos es que se observa la temporada alta de logística y de suministros y es el peor momento para establecer este tipo de medidas. ¿Ustedes le han planteado eso al gobierno, ¿no, Ángel? ¿Han conversado con funcionarios del gobierno? ¿Le han hecho ver que este no es el mejor momento precisamente para aplicar esas medidas? Las autoridades y específicamente la autoridad, el ministro de Relaciones Exteriores, es un profesional de alta capacitación y de amplia experiencia en esta materia y ha vivido directamente este tema. Bueno, fue nuestro embajador en China. Por lo tanto, estamos seguros que están siendo consideradas estas medidas. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornaremos enseguida. Conversamos con Ángel Freites, quien es secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela. Continuamos conversando con Ángel Freites. Bueno, nos decías, Ángel, y nos explicabas cuál es más o menos la situación, la inquietud que ustedes tienen, la preocupación de que se apliquen medidas, digamos, arancelarias, tributarias, en fin, con el tema de las importaciones. Hay que esperar el momento. Desde luego, tú no puedes pronosticar el momento, ¿no? No sabemos cuándo termina la pandemia, cuándo termina la situación de emergencia mundial. Y mientras tanto, en China, ¿qué están pensando esto? Porque como eres secretario ejecutivo de este comité, ¿qué estiman ellos, ¿no?, de lo que está ocurriendo? A pesar de que ha caído notablemente el consumo y está tratando de levantarse en forma gradual. Algo que nosotros estamos promoviendo y en conjunto con las autoridades estamos aprendiendo justamente de los chinos es el carácter estratégico y la adaptabilidad de las políticas comerciales, en este caso, que toma China. China, sus políticas comerciales o sus políticas económicas son de mediano y largo plazo. Ahorita están con el tema, por ejemplo, con la propuesta comercial de la nueva ruta de la seda, que es un plan que tienen a 20 y 30 años. Nosotros debemos aprender de ese tipo de
de pensamiento, de ese tipo de planificación. ¿En qué consiste, perdona, Sí. para tener una ubicación, cuál es la nueva ruta de la seda? Sí, la ¿Y nueva- qué es lo que se pretende a través de ello? Sí, la nueva Ruta de la Seda es un proyecto ambicioso que pretende conectar de manera terrestre, fluvial y de aérea a China con los mercados más importantes. En este caso, hacia la vía de la vía marítima que va a conectar a China con Europa. ¿Es con una diversidad de productos? Bueno, estas estructuras van a permitir que los productos chinos lleguen a todo el mundo de manera más efectiva y de manera más económica. Mira, y la relación, por cierto, comercial muy tensa que ha vivido o se ha vivido en los últimos tiempos entre China y Estados Unidos, ahora con la nueva administración de Biden tienden a bajar, a reducirse esas tensiones. China, como te estaba diciendo, las políticas económicas y las políticas comerciales son de largo aliento. Pasó Trump, va a venir Biden y vendrá el otro y ellos siempre van a mantener sus políticas. Eso es algo que nosotros debemos aprender. O sea, pero ¿qué percibes tú? ¿Que se ha bajado un poquito el nivel de confrontación? ¿Se ha reducido un tanto? Por supuesto, en la confrontación, en el conflicto, no hay ganadores. Y China lo comprende y lo ha hecho saber. En las últimas declaraciones, las autoridades chinas están apoyando, pues, por decirlo así, una resolución pacífica o un entendimiento en materia comercial y en otras materias. Sí, bueno, eso es importante. Ahora fíjate, aprovecho la ocasión para preguntarte lo siguiente y para tener tu impresión. Vienen en el terreno estrictamente político, es lo que se está viendo, pues nuevas decisiones. Hay gente que teme que en el terreno político se retorne al viejo culto a la personalidad. Se ha impuesto en escuelas y en estudios y en universidades en general ahora el estudio del pensamiento político de Xi Jinping. Eso hace recordar las distorsiones y lo terrible que le hizo aquel estudio del pensamiento político de Mao Zedong. Hay miedo en ese sentido y que se pueda perder la apertura, la libertad, la democracia que se ha logrado un tanto en China, a pesar de que es un sistema de un único partido. Bueno, en China lo que se adaptan bastante a los nuevos tiempos, a los nuevos retos que hay. Y si bien el Partido Comunista Chino ejerce un poder bastante importante, han sido muy claros y a través del tiempo han demostrado que la apertura comercial y la apertura económica son los ingredientes necesarios para un desarrollo de China. Ellos tienen un pensamiento bien claro de favorecer en principio a China y eso les ha rendido bastantes frutos y los estamos viendo en todo el desarrollo que han tenido. ¿Cómo está en este momento la relación chino-venezolana, no? Me imagino que sigue siendo fluida, pero en este sentido, en el contexto de esta pandemia. Bueno, China y Venezuela, o China ha elegido a Venezuela como un socio estratégico en la región. Las potencialidades que tiene Venezuela, tanto energéticas como naturales, hacen que Venezuela sea el centro para el desarrollo de las relaciones entre China y Venezuela. Eso se mantiene. A raíz de la pandemia, uno puede notar que las necesidades de China se están incrementando en materia de commodities, en materias de energética, y allí es donde hay unas oportunidades para desarrollar. Hay temas, por ejemplo, lo que son los minerales y las tierras raras y que están siendo demandadas en China. Venezuela es un productor de ellas y allí es donde vamos a apuntalar a la nueva relación con China. Te pregunto, ¿en China hay preocupación sobre el tema que hablábamos en el primer segmento, inquietud sobre el establecimiento de una serie de normas o una serie de criterios distintos en cuanto a aranceles y tributos? Bueno, estos aranceles son de vieja data. Lo que sucede es que el gobierno nacional... Te digo que si ellos Sí. allá en China no tienen inquietud por ese sentido, o es solamente una inquietud de ustedes, de las personas que tienen la relación comercial con China. No, China no se inmiscuye, pues, por decirlo así, en lo que serían las políticas nacionales, ni de Venezuela ni de ninguna parte del mundo. Nosotros lo que estamos es llamando la atención a que estas medidas sean concertadas, porque los chinos van a continuar vendiendo los productos, lo que pasa es que van a ser mucho más costosos para el público venezolano. ¿Hay tiempo de corregir esto?
Sí, por supuesto. Y eso es lo que estamos esperando. Al menos para lo que es este final de año, esperamos que estas medidas puedan ser estudiadas y dejar que el consumo venezolano se recupere para luego empezar otros desarrollos, que el gobierno está llevando medidas muy importantes para ello, pero como usted sabe muy bien, levantar una producción nacional no es cuestión de prender un switch y que las fábricas empiecen a funcionar a toda capacidad. Así es, bueno, ya se verá en el futuro, ¿no? Cuando se pueda transitar sobre la situación de emergencia. A ver qué ocurre, Ángel. Muchas gracias por haber compartido estas inquietudes que por lo general no se manejan en forma tan abierta, sino que son más bien en cuadro cerrado cuando se conversan y se discuten. Ángel Freites. Amigos, nos vamos a una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.